Hola, mi nombre es Edson y en esta ocasión hablaremos un poco para introducirnos al tema de la historia de Guatemala. Los conocimientos que tengo relacionados a nuestra historia es, por ejemplo, Guatemala comienza desde los mayas hasta que llegan los españoles. Los españoles llegan alrededor del año 1500 después de Cristo. En esta época, eh, en la historia se mencionan tres fases importantes. Se dice que cuando descubrieron América, no estaban con el afán de descubrir un nuevo lugar, sino más bien ellos buscaban, los españoles en ese entonces buscaban nuevas rutas comerciales, pero en el camino ellos vieron, se desviaron, mejor dicho, y vinieron a dar a nuestro continente americano. En esa etapa se libraron tres fases. La primera es conocida como la fase bélica, la segunda, la fase económica y por último, de la fase donde tocaba evangelizar. En esta época se dice que pues los españoles eh, ellos vieron la oportunidad con todos nuestros minerales y se aprovecharon de ellos. Aparte, esclavizaron a todos los indígenas que no aceptaron rendirse. Ahí existieron el famoso término que nosotros conocemos como indios. A nosotros para esa época nos llamaron indios porque en su momento ellos pensaron que habían llegado a la India, por lo tanto éramos indios. El concepto más adelante se dice que, por ejemplo, los indios se refieren a los nativos de América. Es un término que actualmente se malutiliza, pero se refiere a los nativos, a los indígenas. En ese entonces, algunos temas que se toca o que se sabe, por ejemplo, es que, por ejemplo, los españoles que vinieron de España hacia acá y se quedaron, ellos son conocidos como ibéricos, pero los españoles que nacieron en territorio americano, a ellos se les consideraba españoles criollos. En ese entonces, bueno, transcurrieron muchas cosas en cada fase, pero la principal conquista de ellos fue la fase económica, así como también fue importante el proceso de evangelización. Más adelante, pues estamos hablando ya en el año 1944, o sea, 400 años más, Guatemala sufre cambios políticos favorables por un corto tiempo. Porque en 1944 se da el famoso periodo de la revolución. En ese periodo se dice que hubieron 10 años de primavera, en donde existieron dos gobiernos. Principalmente está Juan José Arévalo Bermejo. Juan José Arévalo Bermejo fue una persona que para ese entonces él fue la persona que dio origen a lo que nosotros conocemos como nuestro Instituto de Seguridad Social. Aparte de eso, él creó el Código de Trabajo, entre otros aspectos. El siguiente gobierno se escucha del famoso de la política agraria, en donde las tierras guatemaltecas, o sea, los latifundistas, acapararon las cantidades de tierras enormes. La gente más necesitada
necesitaba dónde vivir. Entonces este gobierno creó un famoso decreto en donde ellos podían asentarse en estas tierras ociosas. Más adelante, después de que culmina estos 10 años de revolución, entra el famoso periodo contrarrevolución, en donde esto derrocado, la historia de Guatemala se dice que Estados Unidos intervino para que hubiera un golpe de Estado y para que pudiera haber entrado el famoso presidente que hizo que retrocediera. Si Guatemala dio 2 pasos hacia adelante, hizo que retrocediera todos 5 increíblemente hacia atrás. Entonces, esto es lo que sé de la cultura, perdón, de la historia de Guatemala respecto a mis conocimientos con los que tengo en mente. Gracias.